Vamos a conversar con el expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez, actual asambleísta de la Nación. Coronel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Coronel, quiero arrancar la entrevista preguntándole su opinión, su lectura sobre las recientes declaraciones de la vicepresidenta Verónica Abad, quien ha indicado que el motivo para enviarla a Israel, para sacarla del Ecuador, es el no estar de acuerdo con la alianza entre ADN y el correísmo que buscaría el regreso de Rafael Correa al Ecuador. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, primero, el presidente de la República ha tomado decisiones que han sido apoyadas por la mayoría del pueblo ecuatoriano, como por ejemplo la eliminación de la tabla de consumo de drogas, aunque falta completar ese trabajo, falta una alternativa en la que nosotros estamos trabajando en la Asamblea Nacional. Pero por otro lado ha tomado una decisión que ha sido muy cuestionada, pienso, por un gran sector de la población ecuatoriana, como es la de separarle prácticamente, entre comillas, a la vicepresidente de la República, enviándole a un conflicto en el que no hemos sido invitados. Pero el que también toma las decisiones sobre política, tanto interna, política internacional, es el presidente de la República definitivamente. Es obvio que lo que dice la vicepresidente lo sabemos la mayoría de ecuatorianos y también lo hemos dicho, el presidente de la República está realizando el mismo error que cometió Guillermo Lasso, que le dio la espalda al pueblo ecuatoriano, especialmente a la Sierra y a la Amazonía, que mayoritariamente en la segunda vuelta electoral votaron por el presidente Daniel Noboa, no por Daniel Noboa, por el anticorreísmo, porque el pueblo ecuatoriano no quería que vuelva el correísmo a el gobierno ecuatoriano, y de esta manera pues el presidente de la República, al hacer una alianza con el correísmo, le está dando la espalda al pueblo ecuatoriano, está no escuchando el mensaje de los ecuatorianos, y eso es lo que ha dicho la vicepresidente de la República. Pero insisto, el que toma las decisiones en ese tema definitivamente es el presidente de la República. ¿Pero ustedes también creen que esta alianza tiene el objetivo de la impunidad de traer a Rafael Correa? Sí, lo que ellos pretenden es, si pueden tomarse la fiscalía, lo van a hacer, pero de alguna manera nos van a tener entretenidos en el tema de la fiscalía, si hay o no hay los votos, mientras avanzan en apoderarse de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que el actual presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura está nombrando de manera ilegal, está autoprorrogando a jueces que justamente manejan temas sensibles de denuncias de corrupción en contra del correísmo. Entonces, mientras nos tienen acá con el anzuelo del juicio a la fiscal, ellos avanzan y desde la Corte Nacional de Justicia podrían declarar nulos los juicios del expresidente Rafael Correa, lo cual sería pues muy lamentable para la justicia ecuatoriana. Quedaríamos totalmente mal ubicados en el contexto internacional. Y si ahora nos tienen casi aislados porque nadie quiere invertir en el Ecuador, si no hay inversiones no hay trabajo, si no hay trabajo aumenta la pobreza, si aumenta la pobreza aumenta la delincuencia, condiciones como esta, obviamente que las inversiones internacionales se van a alejar aún más de lo que ya están alejadas en este momento. Y hablando de ese juicio a la fiscal general de la Nación, ¿cuál será la postura de su bancada? Nosotros, respetuosos de la ley, de la Constitución, los del correísmo tienen toda la capacidad, tienen como 51 personas, un juicio político entiendo que es con 35 firmas, entonces tienen las suficientes para convocarle a juicio político. Y ya pues en el juicio político veremos cuáles son los argumentos, pero nosotros estamos claramente definidos en que la Asamblea no es para tomarse las instituciones de la justicia por asalto, y por eso pues no estamos de acuerdo con esta decisión del correísmo de sacarle a la fiscal a través de un juicio político y poner posiblemente un fiscal de bolsillo. En eso no estamos de acuerdo y obviamente que no vamos a apoyar esa destitución. Ya llegó el primer proyecto económico urgente a la Asamblea. Cuéntenos cuál va a ser la posición de los asambleístas en su bancada, luego de ya conocer el texto de esta ley. Ese proyecto de ley tiene que ir a la Comisión del Económico, ellos hacen su análisis y nos presentarán su postura. Sin embargo, pues nosotros también ya la estamos analizando. Todo aquello que vaya en beneficio del país, la rebaja
de impuestos, la rebaja de aranceles para las nuevas inversiones, por supuesto que lo vamos a apoyar. Todo aquello que vaya en contra del país. Por ejemplo, estamos analizando el tema de la posibilidad de la remisión de intereses. Esto es la condonación de deuda a los más ricos del país. ¿Qué piensa usted al respecto? Siempre escuchamos que el gobierno quiere perdonarle a los que más tienen, como si necesitaran no pagar. Así es. En eso vamos a estar completamente en contra, porque ya basta. El que comenzó este mal ejemplo es Rafael Correa. En el año 2008 condonó deudas a los más ricos del país. Luego volvió a condonar deudas en el 2016. Ese mal ejemplo lo copió Lenín Moreno. 4.800 millones de dólares condonaron a los más ricos del país. Banco Pichincha, Banco Guayaquil, a los grandes empresarios, inclusive a los dueños de las operadoras de telefonía celular, y no les condonan $1.000, les condonan decenas de millones de dólares, les condonan 30 millones de dólares, 40. Cuando tenemos un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, ¿nos damos el lujo de no cobrar? Así es, les condonan a los más ricos y luego a la clase media nos clavan más impuestos, a la gente más pobre del país les clavan más impuestos. En eso obviamente que no vamos a estar de acuerdo, y lo hablo pues como Lucio Gutiérrez. Yo ya fui presidente, y cuando un gobierno está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno, el que tiene que tomar la decisión de cero tolerancia a la corrupción es el gobierno. ¿Por qué no recuperan la plata robada? Se habla que se robaron miles de millones de dólares, y no me digan que es difícil. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero con voluntad política se lo puede hacer, y yo soy un ejemplo viviente. En mi gobierno recuperamos más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros con el feriado bancario, cuando congelaron el dinero de ustedes, de los ecuatorianos, en los bancos de los banqueros. Obviamente, disculpen la redundancia, cuando hay voluntad política se puede recuperar la plata robada. Presidente Daniel Noboa, en lugar de intentar, lo vamos a revisar, este proyecto de ley lo estamos ya estudiando, pero ya vimos que hay un capítulo con la remisión de intereses, lo vamos a revisar detenidamente, y si es que es como estamos pensando, condonar deudas, perdonar deudas a los más ricos del país, por supuesto que eso no lo vamos a apoyar, porque repito, aquí lo que hay que hacer es recuperar la plata robada, recuperar la plata que se han robado en el IES, recuperar la plata que se han robado en las repotenciaciones de la refinería de Esmeraldas, en la fallida refinería de Maraví, en los proyectos hidroeléctricos. Bueno, hay tantos escándalos de sobreprecios y de corrupción. Ahí está el dinero de los ecuatorianos. Coronel, ¿qué pasa con su promesa de campaña? Cadena perpetua. Sí, eso lo vamos a presentar en esta semana. Ya estamos recogiendo las firmas. Tenemos alrededor de 30, parece que con 45. Hay que presentar enmiendas a la Constitución. Vamos a presentar lo que también es urgente. Hay muchas urgencias, pero en este momento la enmienda que estamos presentando es a la Constitución, al artículo 416, numeral 6, que habla del principio de la ciudadanía universal. Con este principio, los delincuentes internacionales lo han usado y lo han abusado, porque nadie les pide papeles, vienen al Ecuador, se instalan los carteles de la droga, las bandas criminales, y siembran el terror en nuestro país. Así que vamos a presentar la enmienda para que el Estado ecuatoriano, al mismo tiempo que facilita la libre movilidad, la regule. ¿Y qué es regular? Es pedir pasado judicial, es pedir, si es que ellos vienen a trabajar, es pedir antecedentes, es hacerles un seguimiento el momento que se instalan en el Ecuador, es pedir pues a los que nos vienen a visitar qué es lo que van a hacer en nuestro territorio, en nuestro país. También vamos a presentar una enmienda al artículo 77 de la Constitución de la República, que actualmente dice que la privación de libertad no será la regla general. Nosotros aumentamos la frase, excepto en los casos de peculado, de sicariato, de femicidio, de violación y de asesinato. En esos casos, pues, la privación de libertad será obligación para que no se fuguen. Aquí tenemos tantos casos de delincuentes de cuello blanco que se han robado la plata del pueblo ecuatoriano, pero como no tienen prisión preventiva, aprovechan para fugarse del país. Y además no devuelven ese dinero. Tenemos un ex vicepresidente de la República que tiene hasta un programa radial, y estamos a la espera de que se devuelva ese dinero, que según sentencia él tiene la obligación de hacer esa reparación económica al Estado. Ni siquiera ha cumplido el total de la sentencia y ya lo escuchamos en la radio. Así es que una vez que presentemos estas enmiendas, que esperamos hacerlo en estos días, en esta semana, presentaremos pues en la siguiente semana
el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero les dejan en libertad, como el caso que estamos mencionando del ex vicepresidente Jorge Glass, que condenado a devolver $8 millones, salió libre sin devolver un solo dólar de la plata robada. Igualmente los sicarios y los violadores también tendrán cadena perpetua. Y la idea, ecuatorianos, como lo hemos mencionado, no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La idea es lograr un cambio de actitud en los ecuatorianos, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para llenarse los bolsillos de dinero, no para enriquecerse. Que el juez y el fiscal entienda que su función es para administrar justicia, no para extorsionar al pueblo ecuatoriano. Inclusive los sicarios, los violadores, tendrán que pensar 1, 2, 3 veces o más veces antes de cometer ese delito, porque si lo hacen, irán a cadena perpetua, ya no habrá la posibilidad de comprarle al juez como sucede ahora, y tenemos ejemplos del señor Rasquiña, condenado a 35 años de cárcel por matar a 5 a 6 personas, salió antes de cumplir los 5 años. Así es como se han burlado del país. Y también en esta reforma todos los presos tendrán que trabajar para comer y para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar, como lamentablemente hoy sucede en nuestro país. Con esto me voy a quedar. Muchísimas gracias al expresidente de la República y actual asambleísta nacional, coronel Lucio Gutiérrez. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias.